Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Yo soy Sergio Vallejos de Nox y bueno, pues hoy estamos en América, bueno, me da mucho gusto que tuvimos la primera reunión, no obstante la pandemia, guardando desde luego sana distancia. Estamos reunidos, hubo una reunión antes ya como de networking y bueno, pues ya es un lugar vivo que ya estamos, que inauguramos hace poquito tiempo, pero bueno, pues ya muy rápidamente ya se está usando, ya hay movimiento, ya estamos generando negocios, generando oportunidades y pues me da mucho gusto, ¿no? Bueno, hoy vamos a platicar sobre un tema que a todos los que hemos invertido en bienes raíces o que tenemos algún interés en este tema, digamos, es un tema, digamos, como muy, me parece como muy actual, me parece que puede ser de su interés, ¿no? Un poco lo que vamos a ver ahora, este es un ciclo que vamos a iniciar, vamos a darlo en principio cada 15 días sobre temas un poco teóricos, espero que no sean aburridos. Yo soy un poco de la idea que no hay nada más práctico que una buena teoría. Entonces, pues vamos a ver como algunos puntos, o sea, que no son, digamos, que claro, lo que queremos es aplicarlos a la realidad, aplicarlos a las inversiones que podemos hacer, al mercado muy dinámico que sabemos del tema inmobiliario. Todo el mundo quiere preguntar hacia dónde va, qué va a pasar después de la pandemia, si las oficinas o espacios como estos se van a seguir usando, si la gente ya no va a regresar por ejemplo, a los lugares estándares de trabajo, si la gente se va a ir más afuera de las ciudades a trabajar. Hay mucho más flexibilidad. Bueno, pues para entender, nadie tiene una bolita de cristal para conocer el futuro, pero sí podemos con una buena teoría tener como una idea de qué puede pasar y entender un poco mejor lo que está pasando en el tema inmobiliario. Y para eso me parece que la teoría más sólida es justamente lo que se conoce como economía urbana, que es un poco lo que vamos a platicar esta sesión, es decir, es la economía de las ciudades, ¿no? O sea, me parece que son como ideas muy generales, pero que nos pueden servir, son como una base de conocimiento que ojalá sea útil como para entender justo lo que nos interesa en Nox y en general en toda la comunidad que tenemos, de gente que finalmente tiene alguna relación, tanto de uso como de inversión, con el tema inmobiliario, ¿no? ¿Puedes pasar la siguiente, Ricardo, por favor? Bueno, un tema importante es que el real estate o los bienes raíces representan casi el 18% de la riqueza total. Es decir, la mayor parte o una parte muy importante del ahorro o de la riqueza que tienen las familias o que tienen las personas, tiene que ver con los bienes raíces, ¿no? Es una parte muy importante, ¿no? El 23% tiene que ver con dinero en efectivo, el 24% con fondos de inversión, 18% con bonos, hay otras inversiones alternativas y los bienes raíces son el 18%. Es un porcentaje importante, pero en términos de la popularidad y de lo generalizado que está esta forma de inversión, me parece que es posiblemente la más generalizada, porque las otras quizás están más asociadas a inversionistas un poco más especializados, ¿no? En cambio, todo el mundo tiene como sueño o como realidad, pues el tener una casa, tener un lugar donde, y un poco, no solamente asociado como un lugar donde vivir, sino también como un lugar donde invertir, ¿no? Es un dato interesante. Y me parece que es como importante decir que de alguna manera de todas estas secciones o áreas, oportunidades de inversión, posiblemente la que está más, ya lo comenté, más consolidada en la cultura de todo el mundo son los bienes raíces, pero también es la que posiblemente tiene menos desarrollo y menos innovación. Ese es un tema, es decir, como que los bienes raíces todavía se siguen haciendo y se siguen como estructurando y bajo procesos muy anticuados, muy caros y muy lentos, ¿no? En general.
en que todo el mundo de los fondos, el mundo de las inversiones alternativas, pues ha ido evolucionando muy rápidamente, es mucho más dinámico, y el tema de los bienes raíces, justamente como están enraizados en un lugar, pues son menos movibles, posiblemente sean un poco menos dinámicos, y también por el tema de del control político que hay sobre ellos, pues también están mucho más regulados, y entonces pues todo lo que tiene que ver con la compraventa de estos inmuebles es mucho más complicada y más cara, ¿no? Bueno, es un tema importante. La siguiente, por favor. Bueno, un poco, bueno, yo se los leo porque no se viene. Bueno, aquí voy a empezar este tema de la economía rural como que con un debate que existe entre los economistas y contra los arquitectos que son urbanistas. El enfoque que yo les voy a dar es más un enfoque de economistas. Desde mi punto de vista, es un enfoque muy controvertido, sé que aquí hay varios arquitectos. Desde mi punto de vista, parte del gran, y lo voy a hacer así con ánimo de provocar una reacción, gran parte del desastre que hay en las ciudades se debe a los urbanistas arquitectos. Es un poco lo que yo quiero hacerles ver, porque el proceso de generar una ciudad no es un proceso arquitectónico, sino es un proceso económico. ¿Y qué pasa? Todos los directores de Sedubi, todos los grandes planeadores de ciudades y eso, pues son arquitectos, y entonces piensan que una ciudad, por ejemplo, se puede planear, y eso es algo muy complicado de hacer. El proceso de generación de una ciudad es un proceso muy complicado y es un proceso interactivo básicamente, esencialmente económico, bastante complejo. O sea, no es un fenómeno simple. Y además es un fenómeno que es un poco lo que yo quiero introducir ahora, que tiene que ver con una serie, es decir, donde hay una relación, desde luego, de la ciudad de la que estamos hablando, pero también con el resto de las ciudades y con el resto del mundo. Y es una interacción que es bastante complicada de establecer y que es muy difícil que en una escala, digamos, municipal o estatal, digamos, tú puedas planear realmente el desarrollo de algo que en principio tiene que ver con el desarrollo global, ¿no? Y no sé si me explico, entonces un poco lo que yo quiero empezar a platicarles ahorita es este enfoque, digamos, que tiene un enfoque mucho más económico, ¿no? Digamos, por eso es el concepto economía de las ciudades. Yo quiero usar este debate es un debate bastante antiguo, entre como aproximaciones que tienen que ver con las ciudades desde el punto de vista de los urbanistas contra el de los economistas, y ese es un libro del año 1958, muy famoso, que se llama Muerte y vida de las grandes ciudades de América, de Jan Jacobs, y pongo aquí simplemente un párrafo, que me parece muy interesante, que dice, Jacobs censuraba el despotismo de unos urbanistas ignorantes y hasta hostiles ante las prácticas y los practicantes de esa intensa existencia urbana que se empeñan en someter a la lógica de sus planos y maquetas, ¿no? Ahí, digamos, ahí es donde ya truena todo. Es decir, los urbanistas siempre piensan, urbanistas arquitectos, a mí me parece el peor de todos, y claro, siempre lo hago con el ánimo de generar una respuesta. Le Corbusier, pues ese cuate que debería estar, o sea, es el urbanista más famoso, es un personaje importantísimo en la historia de la arquitectura y del urbanismo, y creo que es responsable, entre otros, pues del gran desastre, sobre todo de las ciudades del tercer mundo, de la India, de América Latina, y yo creo que es responsable de los proyectos arquitectónicos pues más horribles que hay, que se han hecho, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, bueno, yo intento hacer como una crítica justamente a esa perspectiva. Es una crítica que no hago yo, que ya viene desde los años 50, y entonces empieza todo un enfoque que tiene que ver más con entender la dinámica real, que es básicamente la dinámica económica de las ciudades, para poder entender cómo funcionan, o por qué crecen, o por qué dejan de crecer, o por qué se desarrollan algunos barrios. Y finalmente, nosotros como inversionistas lo que nos interesa es pues, poder adelantar cuáles son los barrios o cuáles son las tendencias a futuro, los lugares donde conviene más invertir, los que van a tener más plusvalía, los que pueden funcionar mejor, o las nuevas tendencias de qué es lo que podemos hacer, dónde nos conviene irnos a vivir, dónde podemos mejor armar un negocio. Son ciertas tendencias que tienen que ver básicamente con estos procesos económicos que les estoy platicando. La siguiente, por favor. Bueno, hay varios mitos que me parece que hay que ir como rompiendo, que son típicos de, otra vez, de muchos urbanistas y sobre todo de muchos planificadores de ciudades, ¿no?
y en general, y claro, a los políticos locales les encanta asumir básicamente por un tema de control, y en México y en otros países yo les diría que tiene que ver pues con un tema de corrupción. Es un poco el concepto, las ciudades no deben de crecer mucho porque ya no cabemos. Pues es una tontería del tamaño del mundo, o sea, no tiene sentido. O sea, los asentamientos humanos solo significan el 3% de la superficie habitable del planeta, es decir, pues es nada, ¿no? O sea, el planeta es gigantesco y lo que ocupa en los asentamientos formales es prácticamente nada. Estamos sabiendo sobre solo la superficie habitable, es decir, no usamos la Antártida, desde luego no usamos los mares, estamos usando solamente digamos, los que están en cierta latitud central. Desde luego, si usamos hay un mito que dice que la muralla china se ve desde la luna, falso, absolutamente, ni siquiera la ciudad más grande del mundo, Nueva York, Tokio, la Ciudad de México, se ven desde la luna, o sea, no se ven, son insignificantes. O sea, tú ves el globo terráqueo y tú ves azul, verde, tal, el mar, ¿no? Y las ciudades, o sea, lo que el hombre o el ser humano ha hecho es insignificante, o sea, no tiene, o sea, el mito ese de que ya no cabemos, de eso pues es una estupidez, o sea, eso no tiene absolutamente nada, o sea, es un tema que no tiene absolutamente ningún fundamento, o sea, la Tierra es muy grande todavía, ¿no? Ok, otro mito, ¿puedes poner la siguiente? Bueno, el 5% de la población ocupa más del 50% del área habitable. Eso sí, en general esa población está más o menos concentrada en algunos países, y hay unos países que son muy extensos. Pues el caso, por ejemplo, de Rusia, que sí es frío, pero pues se puede vivir, de Canadá, de Australia, donde la concentración, aquí lo tenemos en azul oscuro, son lugares muy extensos, donde es fácilmente vivir y que están con una densidad poblacional realmente muy baja, ¿no? ¿Sí? La siguiente, por favor. Y bueno, otro mito importante es que no alcanza el agua. Eso es una de las grandes tonterías del mundo. No me refiero solamente al agua salada, que es, digamos, incluso el agua dulce, que es la que se puede consumir. Aquí viene un mapa de la precipitación pluvial. Simplemente con el agua de lluvia que cae en cada lugar, es como un indicador, pues alcanzaría más o menos para tener más o menos 100 veces el consumo de agua que necesitamos los 7,000 millones de personas que vivimos ahorita, ¿no? Con el agua que llueve, es decir, en realidad no hay un problema, claro, puede haber algunas regiones, por ejemplo, pues claramente el Sahara, ¿no? Algunas regiones desérticas donde es más complicado, pero por ejemplo, en esta zona donde hay poca agua, en Israel, por ejemplo, pues simplemente desarrollas una tecnología, subes el precio del agua, y entonces pues, el problema del agua se resuelve completamente. Es decir, el problema del agua se ha generado justamente por el pésimo manejo que han hecho los políticos de allá. En México, además, hay un tema porque hay una reforma que tiene que ver con el agua. Mucha gente, yo no estoy a favor de esa reforma para nada, necesariamente, pero lo que sí puedo decir es que la situación actual en la que en México se ha manejado el agua, pues ha sido un desastre, ¿no? O sea, hay un problema de agua, que sí lo hay, pero no por escasez, sino por un pésimo manejo del agua, que parte básicamente pues por lo que dice la Constitución. La Constitución dice que todo el agua del país es de la nación, le hace del gobierno federal. Entonces la Comisión Nacional del Agua es la que tiene el manejo total, de tal forma que si tú tienes una agüita, un pocito, un arrochuelo que pase por tu predio, pues esa agua no es tuya, esa agua es de la Comisión Nacional, la regula la Comisión Nacional del Agua con ciertos criterios. Los precios, que es un elemento central en la buena gestión de un recurso, pues los precios los ponen los congresos locales. Ellos decidieron, por ejemplo, que el 70% del agua potable no se cobra. ¿Por qué? Porque se le da a los campesinos, y entonces hay un tema, es el 70% del agua potable. Esa tiene un valor de cero, entonces claro, pues hay un enorme desperdicio, los campos están llenos de salitre, o sea, hay un tema, hay un desperdicio de agua monumental, o sea, digamos, hay un tema, digamos, se los comento porque estas dos cosas siempre son el pretexto de cuando tú como desarrollador vas a hacer un tema, es que ya no cabemos y ya no hay agua. Sí hay agua y sí cabemos, ¿no? O sea, eso es un tema, esa es una gran, o sea, hay una muy mala gestión del espacio y claro, lo que es muy claro, lo que sucede es que existe un interés muy claro de los políticos de decirte que no, pues para cobrarte licencias, para cobrarte moches, para eso realmente
para eso se crea ese mito. Y claro, los vecinos siempre ven un edificio y los van a quitar el agua, pues que el gobierno meta más agua. O sea, el agua existe, pues si cae del cielo. O sea, realmente no, el agua no es un problema. Lo que te dice en México, por ejemplo, en promedio, cae más o menos 90 centímetros de altura de agua al año. O sea, es una barbaridad de agua la que cae. Claro, no cae lo mismo en todas las regiones, pero por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos más de 1 metro. O sea, en la Ciudad de México y toda la zona, digamos, de la Ciudad de México, la precipitación anual es más de 1 metro, es muchísima agua la que cae. Pues aquí había un lago, ¿no? O sea, y eso significa que es un recurso, generalmente muchos gestores del agua te lo quieren ver como un recurso que se va a acabar. El agua no se acaba, cae del cielo, se evapora y vuelve a surgir en su ciclo. O sea, el agua, no sé si se acuerdan, había un anuncio de que ciérrenle porque se va a acabar. El agua no se acaba, el agua pues se evapora y vuelve a llover y vuelve a llover y vuelve a llover. Y más o menos la cantidad de lluvia que hay en el mundo es básicamente la misma. Es cierto que de repente la precipitación se concentra más en algunos lugares y de repente en ciertos lugares no llueve menos y entonces hay un tema de sequía, es decir, sí implica una gestión adecuada del agua, pero en principio no hay un problema generalizado de escasez como general, sobre todo en la Ciudad de México, en lugares donde la precipitación del agua es bastante buena, ¿no? La siguiente, por favor. Un tema importante es también, bueno, pues hay que tener cierto control, que puede ser como una especie de mito. Hay una realidad, pues desde que existe el Homo sapiens sapiens hace 60,000 años, pues el ser humano ha migrado. Lo normal de las civilizaciones y de todas las especies es que, es decir, de repente las condiciones de la naturaleza pueden ir cambiando. Eso es normal, o sea, en toda la evolución de la Tierra así ha sido, y entonces pues lo que funciona como una válvula de escape, pues es la posibilidad de migrar y de irte a lugares donde las cosas funcionan mejor, y eso ha sucedido desde luego con todas las especies animales y también con el ser humano. Ahorita hay y eso es algo bastante reciente en la historia de la civilización, y me parece que es algo que digamos, que mete un poco de problema en este sentido, es que el surgimiento de las fronteras que no permiten justamente esa válvula de escape natural que existe en todas las especies y que en el ser humano existe cada vez menos. No sé si ustedes sabían, pero por ejemplo, la existencia del pasaporte para poderte mover de un lugar a otro, pues es un tema muy reciente, es un tema que surgió hasta apenas después de la Primera Guerra Mundial. Es decir, antes de la Primera Guerra Mundial, tú te podías mover casi con completa libertad en todo el mundo. No tenías la ciudadanía, pero sí te podías mover y obtener la ciudadanía de un país, por ejemplo, Estados Unidos, que en esa época, siglo XIX, era el país donde se aceptaba más migrantes, era un tema bastante simple, ¿no? Tú viajabas sin pasaporte, te inscribías, te volvían a escribir, te volvían a registrarte tu nombre en el lugar donde tú llegabas. Lo mismo sucedía con los migrantes que a principios del siglo XX llegaban a México o llegaban a Argentina, por ejemplo. Entonces, realmente era un proceso bastante simple. Y entonces, claro, lo que sucedió fue que lugares que estaban completamente vacíos, como Norteamérica, pues en muy poco tiempo se llenaron de migrantes, de personas, y entonces, pues desde luego que eso contribuyó a tener como un equilibrio global y al gran desarrollo que ahora tenemos o que existió después pues, en Estados Unidos, ¿no? Es decir, es lógico, en la medida en la que ciertas cosas funcionan mejor en otro lugar, pues eso atrae migrantes de otro, y eso es una válvula de escape, como les comento, y es algo que en principio es como positivo para todo el sistema, ¿no? Siguiente punto, por favor. Bueno, un dato importante es en México el 35% de la población vive en los asentamientos regulares. Claro, allá es un tema que vamos a ir como discutiendo y vamos a ir platicando en otras sesiones más adelante. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver con esto? No es que yo quiera culpar de todo a los urbanistas, pero tiene que ver un poco, cuando hablamos de un asentamiento irregular, lo que estamos diciendo es que hay una planificación que dice que el que tú tengas tu casa y tú vivas ahí o trabajes ahí, no está aceptado. Entonces, finalmente esa es la definición de asentamiento irregular, ¿no? Entonces, ¿quién es el que define que no está aceptado o que eso es ilegal? Pues es la autoridad generalmente, pues, aconsejada o en base a los planes de desarrollo que normalmente hacen los urbanistas. Es decir, dicen aquí no puedes vivir y resulta que la gente pues tiene que vivir en algún lado y llega. Y entonces tú tienes que una parte muy importante de la población
en la Ciudad de México o en México como país, pues vive en lugares que supuestamente no debería de vivir, según los criterios de planificación que hacen las autoridades, ¿no? Eso habla como de alguna, es decir, como de lo mal que funcionan, porque bueno, estamos hablando de un 35% de la población, que es un porcentaje alto, de personas que no tienen una escritura, que no tienen un título de propiedad sólido, que pierden es decir, la posesión del lugar, pueden perder su inversión, y estamos hablando que es una fuente de inversión y de riqueza muy importante, pues entonces ese 35% de personas que no pueden ahorrar y que no pueden heredarle a sus hijos o a las siguientes generaciones una parte importante de la riqueza que han acumulado, ¿no? O sea, sí es un problema, digamos, no solamente urbano, sino es un problema también, yo le llamaría de justicia social básica, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, aquí hay un tema bien importante que es, no sé si ustedes se acuerdan de una película que salió, que se llama el tema de Mil Usos, que fue en los años finales de los años 70, principios de los 80, que claro, era en la época en la que México tenía la tasa de migración más alta del campo a las ciudades, y lo que te decían es, ya no vengan para acá, aquí ya no hay lugar, ya no hay trabajo, y la verdad es que es un enfoque, eso es, digamos, un enfoque totalmente equivocado. La mayor parte de la población en los países más ricos vive en ciudades, ¿no? Y el futuro de la humanidad pues está en las ciudades, ese es un tema central. Lo que tenemos en la gráfica de la izquierda, que salió un poco chico, es, aquí lo que tenemos es el ingreso per cápita de este lado, y aquí tenemos el porcentaje de la población urbana, y vemos de que hay una correlación directa, es decir, las sociedades más ricas son sociedades más urbanas, ¿no? Tanto actualmente como en el pasado, es decir, en el pasado éramos todos más pobres y por lo tanto teníamos una sociedad más rural, ¿no? En la medida en la que dejamos de ser tan pobres, pues entonces empieza una migración muy importante del campo a la ciudad, ¿no? Eso lo tenemos por un lado. Y aquí lo que tenemos es la evolución de las áreas urbanas como el total de la población. Lo que vemos es que hay países, digamos, ya las zonas más más desarrolladas, pues son las que aparecen aquí como los países desarrollados, que están en rojo, y los países menos desarrollados, África, por ejemplo, en amarillo, están un poco más abajo, pero que es muy claro es que en todos la tendencia, desde, aquí tenemos, ¿desde qué año? Híjole, ¿me puedes decir desde qué año? Es que no, parece muy chiquito. O sea, empieza 1900, ¿será? Desde 1950, o sea, es decir, la tendencia claramente en todo el mundo es hacia vivir cada vez más en las ciudades, ¿no? Hay un libro muy famoso de justamente un economista estadounidense que habla justamente del triunfo de las ciudades, es decir, porque hay una visión un poco idílica que se recogió en México como muy bien en esta película, ¿no? De decir, no, pues es que si tú estás en tu pueblito con tu burrito, pues ahí es donde te tienes que quedar porque es tu cultura, y en realidad pues hay una evolución natural, además les diría prácticamente ineludible, a que cada vez más personas van a vivir en las ciudades, ¿no? ¿Por qué existe esto? ¿Alguien tiene alguna idea de por qué se hace o cuál es el fundamento, digamos, económico o el fundamento social de que justamente en la medida en la que las sociedades son más ricas, viven más en la ciudad? ¿Alguien tiene alguna idea? Sí, pero ¿por qué no se generó eso antes? ¿Por qué hasta que llegó un momento, por ejemplo, en México? En México, esta migración empezó básicamente en los años 40. O sea, es decir, si vemos la civilización de 10,000 años hacia atrás y llegamos a México hasta 1935, el 75% de la población vivía en el campo, ¿no? La época de la revolución y de repente en muy poco tiempo hubo un corrimiento. Todos los países lo han tenido, unos un poco antes, otros un poco después. Pero ¿a qué se debe? A la industrialización, básicamente. Es decir, mientras tenemos un mundo en el cual no hay
desarrollo económico, y ese es un dato importante. La realidad es que en el mundo no hubo desarrollo económico hasta que llegó la revolución industrial. Ahorita estamos muy acostumbrados a que cada año las cosas tienen que mejorar. Por eso es que este año, donde las cosas empeoraron, pues es un año históricamente malo, ¿no? Sí, pero en el pasado era así. En el pasado, cuando hablo del pasado, es en los años antes de la revolución industrial, de ahí 10,000 años antes, pues así era. De repente había años de vacas gordas, de repente años de vacas flacas, de tal forma que el desarrollo en el tema del aumento de ingresos de la mayor parte de la población prácticamente permaneció sin aumento. Por ejemplo, China y la India no tuvieron aumento y otros países tuvieron muy poco aumento, es decir, más o menos todo el mundo, así como vivían tus papás, es como vivían tus abuelos y así van a vivir tus hijos. No había mucha diferencia ni en el estilo de vida, ni en el ingreso, ni en ningún elemento material que dijeras, bueno, es que ahora yo ya tengo una casa más grande o yo ya tengo más cosas. En realidad, como empezabas pobre, acababas pobre y más o menos así funcionaba la humanidad. Cuando llega la revolución industrial, eso empieza a cambiar y entonces ya ahora estamos acostumbrados que cada año tenemos que estar mejor, por eso se llama crecimiento económico. Y además así ha sido, es muy raro encontrar en cualquier país años donde se decrezca, o sea, sí hay años donde no se crece, pero si sumamos los años de crecimiento económico con los que no, pues son muchísimo más grandes. No sé si, no les exagero si les digo que por cada año de crecimiento económico hay 15 de crecimiento económico. Digamos, eso opera básicamente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que en la medida en la que somos más ricos, consumimos menos en proporción, menos alimentos o menos primarios. Yo les siempre, como para entender esta idea, les pongo un ejemplo. Vamos a pensar que el día de mañana ustedes se sacan la lotería y ya tienen acceso a un ingreso permanente del doble del que tenían. Y seguramente la cantidad de comida o de bienes primarios que consumen ya no es el doble. O sea, prácticamente permanece igual, ¿no? O sea, es decir, la cantidad de tortillas que vas a comer, pues o sea, es que ya tengo el doble de ingreso, no vas a comprar otro kilo más, o sea, 2 kilos más de los que tenías, o sea, la cantidad de carne, pues básicamente la misma, leche, agua, la cantidad de muchísimos productos primarios que se producen en el campo. Entonces, de tal forma que cuando empieza a haber cierto crecimiento económico, pues lo que sucede es que la producción de los bienes que se hacen en el campo empieza a estancarse y entonces la gente, la economía se va centrando en productos industriales, ahora en servicios o productos postindustriales, que básicamente, ese es un tema de debate interesante, pero bueno, en principio, vamos a aceptarlo como un tema principio, se producen en las ciudades. Vemos que ahora puede haber algún cambio, que es un poco lo que yo quiero platicar con ustedes, pero en principio se hacen en las ciudades, entonces en el momento en que la gente empieza a ser más rica, ya no aumentas el consumo de bienes, ya no demanda más alimentos ni bienes primarios, por lo tanto hay que empezarlos a producir en la ciudad. Dicho de otra forma, las personas en el campo empiezan a sobrar, ¿no? Empiezan a sobrar. Entonces se tiene. Es un proceso prácticamente inevitable, o sea, no hay un tema que por más que los políticos digan que ya no cabemos, ya no vengan para acá, pues la gente tiene que mirar a donde hay chamba. ¿Dónde hay chamba? Pues donde hay una demanda de cosas, es un proceso complejo y ya no hay suficiente demanda nueva. O sea, sí hay una demanda porque son productos esenciales de alimentos, pero ya no aumenta en la misma proporción en la que está aumentando el total de la economía. Es un dato importante. Por lo tanto, llega un momento en que en todos los países, pues la gente empieza a migrar a las ciudades. Ese es un proceso básico y es un proceso básicamente económico, que repito, para los que planean el desarrollo urbano de una ciudad, pues está completamente fuera de su horizonte de planeación, porque ellos piensan que su mundo acaba donde termina la ciudad. Y no, resulta que una ciudad siempre está interconectada pues, con el campo, con el resto de las ciudades, ¿no? Entonces, si no haces si no tienes una visión integral, pues realmente lo que estás haciendo son puros parches, ¿no? No sé si me explico, o sea, porque tú piensas que tu ciudad, o peor aún, que tu delegación o tu alcaldía se abastece a sí misma, o sea, no es autosuficiente. O sea, esta ciudad existe pues porque vinieron gente desde España hace 500 años. O sea, no puedes tú decir como que el uso del suelo solamente lo tienen los vecinos. ¿Qué es lo que pasa ahora con nuestro sistema político democrático? Que como resulta que los que votan en Coyoacán o en cualquier alcaldía, pues son solo los que viven, pues entonces hay como demasiado peso en las decisiones a favor
entre comillas, de los que viven aquí, cuando en realidad lo que sucede es que la dinámica que genera todas las ciudades poco tienen que ver con las personas que viven ahí, no sé si me explico. Entonces hay una especie como descompensación donde los políticos presionados por los propios vecinos quieren hacer una serie de políticas que además no, o sea, tienen como muy poco sentido. Es decir, es que aquí no puede haber un centro comercial. A ver, es que, o sea, ya no hay fábricas, las fábricas ya dejaron de existir o ya hubo un cambio. Entonces ya pues, la densidad, por ejemplo, tiene que ser más alta. No puede ser la misma densidad en Coyoacán, por ejemplo, la que se tenía cuando era un pueblo hace 100 años, a la que tiene ahora. O no se puede pensar que es un lugar, Coyoacán, pongo como ejemplo, que es el lugar donde estamos y que conozco bien, pues resulta que es el segundo lugar turístico más importante de la ciudad. Entonces, pues obviamente las plazas, la gente viene y la gente quiere venir a comprar, a comer, y eso no depende de los vecinos que vivimos aquí, ¿no? Entonces, eso es un tema, y tampoco tenemos el derecho de impedirles el paso, no sé si, o sea, entonces al final hay que entender las ciudades como lugares abiertos, donde hay como una interacción entre el lugar físico puntual y el resto del contexto, ¿no? Ok, la siguiente, porfa. Bueno, aquí hay un tema bien importante que son, digamos, aquí nos estamos metiendo como en ciertos modelos económicos. Lo que sucede generalmente en el crecimiento de las ciudades es que hay un punto crítico, es decir, aquí este diagrama puede servir para muchas cosas, pero si aquí tenemos el tiempo, lo que tenemos es que generalmente en la dinámica del crecimiento de las ciudades, es decir, de repente las ciudades empiezan a crecer, empiezan a atraer su propia demanda, empiezan a llegar más gente, eso atrae más inversión, o sea, se empieza a hacer como un círculo virtuoso o vicioso para algunos, pero bueno, es una interacción, es lo que se conoce como interacciones sociales. Tú llegas a un lugar donde hay gente y como hay gente, a ti te interesa más llegar y eso empieza a generar un polo como de atracción, hasta que llega un momento en el cual que se conoce como punto crítico, esa interacción se empieza a acelerar y crece. Entonces llega un momento en que hay muchas ciudades que son relativamente pequeñas y de repente algunas empiezan a dispararse más que las otras y de repente llegas a tener algunas ciudades que en muy poco tiempo empiezan a crecer mucho. Fue el caso desde luego de la Ciudad de México, fue el caso más recientemente, hace 15 años, de la Ribera Maya, por ejemplo, es el caso actualmente de la ciudad de Querétaro, o es el caso de muchas ciudades chinas que ahorita están teniendo un crecimiento gigantesco. Fue el caso de Londres hace 80 años, el caso de Nueva York hace 70 años, el caso de Tokio hace 60, más o menos todos tienen un proceso de este tipo, ¿no? La siguiente, por favor. Y fíjense, aquí hay un tema bien interesante que es un poco para entender esa conexión como holística que hay entre todas las ciudades. Es un concepto que, bueno, que en muchos libros, en el libro donde yo lo tomé de Paul Krugman, que es economía espacial, justamente, y la autoorganización espontánea de la economía, lo que te dice es, fíjense, es una especie de misterio urbano, es lo que te dice es, a ver, partimos de un hecho, la población del mundo, si lo vemos a nivel del mundo, o pensémoslo, si lo vemos como un sistema Estados Unidos, es fija. Y entonces es muy claro, la población que crece de un lado es la que sale del otro lado, es decir, es parte un poco justamente de las relaciones holísticas que existen, donde el crecimiento de una ciudad, y por lo tanto uno esperaría también que las leyes de planeación y de crecimiento urbano consideren la interacción que hay con el resto de las ciudades, cosa que es muy difícil, por eso es mejor no tener tanta planeación, ¿no? Mejor tener solamente ciertos principios, pero lo que es muy claro es que si Estados Unidos tiene 300 millones de personas, pues si de repente todo el mundo se va a vivir a Nueva York, pues entonces es gente que empieza a salir del campo o de ciudades más chicas, y entonces empieza a haber una interacción donde hay ciertas ciudades que se desarrollan más que otras, pero no puede haber en Estados Unidos 100 ciudades como Nueva York. Lo que te dice este misterio es que ciudades del tamaño de Nueva York puede haber una, y sociedades y ciudades del tamaño de Los Ángeles puede haber dos, ¿no? Eso es lo que te dice, y la relación es prácticamente exacta, ¿no? Es decir, y ciudades de la mitad del tamaño de Los Ángeles puede haber 4, y de sociedad y ciudades de la mitad de esas 4 hay 8, entonces así te sigues, y al final, si lo pones en una escala
logarítmica, lo que tienes es prácticamente una línea recta, lo cual es algo bastante, pues es un misterio, es decir, o sea, si hay una correlación directa, es decir, no puede haber ciudades, muchas ciudades muy grandes, lo que es decir, si tú dejas un proceso más o menos libre, tú vas a esperar una ciudad muy grande, luego otras dos menos grandes, otras 4, y luego vas a tener una masa muy importante de ciudades intermedias. Eso es un poco lo que, es decir, esas ciudades intermedias es muy difícil, por ejemplo, pensar que ciudades como Pachuca o Aguascalientes de repente se van a convertir en otra Ciudad de México. Eso es prácticamente imposible. ¿Por qué es imposible? Pues porque ya hay una Ciudad de México que llegó antes y es muy difícil pensar que de repente la Ciudad de México se va a vaciar. O sea, un poco el tema es que la población sí va creciendo, pero no va creciendo en forma exponencial. Entonces, lo que tenemos es que si en México hay 120 millones de personas, pues esas se deben de repartir en las ciudades que ya están. Entonces, básicamente, las ciudades que empiezan a crecer son porque atraen, es decir, no es porque la gente de repente se empiece a reproducir así como ratones. No, lo que sucede es que empiezan a migrar de otros, de tal forma que el crecimiento general de todo el sistema está completamente acotado, ¿no? No sé si me explico. O sea, no hay forma, pues digo, si hay como un temor, y insisto, que tienen siempre mucho los políticos, decir, no, la ciudad llega hasta aquí porque no puede crecer permanentemente. No te preocupes, lo más seguro es que no crezca más de cierto nivel. O sea, si tú la dejas libre y tú permites que se usen todas las ciudades, uno, de entrada, espacio hay porque el mundo es grandísimo, ¿no? Dos, no va a pasar, es algo muy raro porque la población que hay es, claro, sí va creciendo, pero no crece tanto. Entonces, ¿qué pasa? Si de repente una ciudad crece mucho, significa que otras dejaron de crecer, no sé si me explico. Incluso que otras perdieron población o el campo perdió población. Lo que intento hacerles ver es que ese es un proceso muy complejo, depende de muchos factores, es un proceso básicamente económico que es imposible que un planificador, sobre todo un planificador local, pueda entender y pueda normar, no sé si me explico, porque es un proceso global que ni siquiera a veces respeta, o dicho de otra forma, normalmente rebasa también los flujos internacionales, ni siquiera es de que sea por país, porque al final pues la gente ha migrado, Estados Unidos se hizo de migraciones de todos lados del mundo, entonces si tú hubieras tenido en el siglo XIX un planificador estadounidense, pues al final él no sabe cuántos alemanes van a migrar el siguiente año, eso es algo que es casi imposible, ¿no? ¿Cuántos chinos van a llegar a California? Pues es un tema que no se sabe. Entonces, si tú haces una planificación de cómo hacen los urbanistas, no, es que tú debes de vivir aquí y como claro, el urbanismo siempre tiene por definición un elemento estático. Es decir, yo hago una casita y esa casita, la gente va a vivir aquí, va a ir al mercadito aquí, va a ir a su escuelita aquí, va a ir a su fábrica aquí y no va a haber mayor cambio. Lo que sucede es que el mundo sí hay interacciones y hay procesos dinámicos complejos que de repente hacen de que ciertas cosas tengan demanda y de repente otras ya dejen de tenerla. De repente llegas a un punto crítico donde las ciudades empiezan a crecer y también hay un tema interesante que puede suceder, puedes poner la siguiente, por favor. Que es un punto crítico que sí es mucho más grave, que es así como hay de repente entidades o ciudades o unidades poblacionales que crecen, también puede suceder y sucede que hay ciudades que decrecen y cuando decrecen generalmente eso acarrea una bola de problemas sociales muy graves. Yo hice un estudio hace unos años muy interesante donde había una correlación en años entre las haciendas yucatecas, que las podemos entender como un lugar, pues como unidades, digamos, poblacionales, que empezaron a decrecer de una forma muy importante a partir de los años 20, empezaron a tener una caída impresionante, entonces uno puede encontrar en Yucatán haciendas abandonadas que ya no tienen ninguna producción, hablan de un auge que existió y que ya no existe, eso significa que hay gente que se quedó sin trabajo, es un estado que se quedó rezagado, que no tiene, es decir, cuando algo decrece es porque algo malo está pasando, eso es, digamos, es la forma correcta de entender un proceso. Es muy distinto a lo que nos dicen, cuando algo crece es un problema. Cuando algo crece, cuando una sociedad crece es una bendición, significa que algo bueno está pasando, porque la gente está llegando, estás generando prosperidad, estás generando recursos, y claro que hay que poner algunas reglas para que eso tenga un orden, ¿no? Eso sí, pero es un buen dato, porque es algo que rara vez pasa. O sea, si tú ves el mundo, pues hay algunos puntitos,
que son las ciudades casi milimétricas, que sí empiezan, que la gente dice, aquí se puede vivir bien y voy a vivir y voy a trabajar ahí. Eso es algo un poco raro. Y otro caso también catastrófico, que es un ejemplo muy claro de algo muy malo que sucedió, fue la ciudad de Detroit, que a partir de los años 70, pues empieza a decrecer de una forma muy importante. Es una de las ciudades más peligrosas de Estados Unidos. Es una ciudad donde hay tasas de delincuencia muy altas, tasas de marginación también muy importantes, de adicciones, todo lo que tiene que ver con problemas sociales, pues tiene que ver justamente con una ciudad que decreció, ¿no? O sea, es decir, es mucho más grave cuando una ciudad decrece que cuando una ciudad crece. Es decir, cuando tú quieres un lugar donde la gente quiere vivir, quiere construir, quiere hacer, claro, hay que normarlo y hay que poner, sí, pero lo que tenemos que estar un poco como conscientes es que ese es un buen dato. Significa que, es decir, es un proceso que ningún político y ningún grupito de vecinos, representantes de quién sabe quién, debe de frenar, porque es un muy buen dato, es un dato además raro. O sea, muy pocas ciudades tienen esa bendición de que, pues de repente crecen y de repente la gente sí se quiere ir a vivir a la del Valle. Hay muchos barrios, ya quisieran muchísimos barrios del mundo, decir, pues yo quiero de que la gente se venga a vivir aquí, porque eso genera trabajo, genera desde luego menos marginación, genera menos violencia y curiosamente también abate los costos de suministro de servicios, porque ¿cómo creen que sea más fácil suministrar agua, luz y educación a gente que está dispersa en un territorio de 2 millones de kilómetros cuadrados, que vive en lugares en el campo, básicamente, o en lugares que están concentrados? Desde luego que es mucho más fácil y mucho más barato llevarle los servicios. El agua misma, pues tú tienes un tubo y en esa agua tú alimentas a 10,000 personas. En cambio, si estás disperso, pues ese mismo tubo tiene que recorrer una distancia muy larga para abastecer solamente a 2 familias. Es mucho más caro, no sé si me explico. O sea, es mucho más eficiente en términos de servicios, pero también en términos de generación de riqueza cuando hay cierta concentración. No sé si me explico. Es decir, el caso inverso, que es cuando las ciudades empiezan a decrecer, me parece que es un dato puede ser muy malo, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí hay otro modelo muy interesante que tiene que ver con economía urbana, que se llama el modelo de las Edge Cities, y es un modelo de simulación, pero que te explicas bien como algunas cosas. Aquí tenemos el tiempo y aquí aquí puede ser la población, o en este caso la proporción de empresas en un barrio, o vamos a pensar de restaurantes, o también puede ser la población de una ciudad. Cuando empieza en el tiempo inicial, pues hay muchos lugares que tienen poblaciones o negocios repartidos más o menos uniformemente. Es decir, si aquí tenemos la localización, pues en el tiempo inicial, es decir, tenemos más o menos el mismo número de personas o de negocios repartidos uniformemente. De repente empieza un proceso interactivo y hay algunos lugares que se empiezan a desarrollar y hay otros que no. Ese es un tema importante. Es decir, no hay forma que se desarrollen todos. Eso es lo que es muy importante. Es decir, los que se desarrollan fueron, es decir, aquí vamos a pensar 100 ciudades o 100 barrios. Pues al final los que se desarrollaron fueron solamente 4. Y los demás, es decir, ya en este momento, ya una vez que avanzó el tiempo, es decir, tenemos 4 concentraciones. ¿Qué es lo que pasa? Que la economía urbana concentra. Entonces tú tienes, es decir, justamente por lo que tú comentabas, que intenta generar economías de escala. Ahora, ¿cuáles son, si tú hubieras invertido aquí, cuáles son los puntos donde se van a concentrar, y que además es un tema que nos interesa, que van a ser los puntos que más valen? Pues eso es una pregunta bastante complicada de resolver. Tú puedes tener como cierta intuición y decir, pues yo creo que la nueva Roma, pues es Santa María la Ribera. Pues puede ser que sí o puede ser que no. O el nuevo polo de desarrollo es la ciudad de Mérida. Pues como que parece que sí, como que parece que no. Y eso no lo vamos a saber hasta después de 20 o 30 años. Lo que vamos a ver es que hubo algunas zonas que se desarrollaron, pero hubo otras que se desarrollaron mucho y se concentraron mucho, y hubo otras que no, que incluso se desdesarrollaron. Es decir,
perdieron población. Es decir, en esta dinámica lo que tenemos es que de repente hay lugares que se desarrollan mucho y hay otros que no tanto. Entonces, ¿qué es lo que nos conviene tener? Pues de tener un planteamiento mucho más flexible, porque al final hay un tema un poco misterioso, es decir, donde eso, como es un proceso muy complejo, entonces lo que es un poco absurdo es planificarlo, es más bien, es decir, como tú ya sabes que va a pasar, pues entonces es mejor de que tú estés solamente atento y alerta sobre cuáles son los puntos que se van a desarrollar. Tú ya sabes que van a ser algunos, que no van a ser todos, y que va a haber algunos que se van a desarrollar, que incluso no se van a desarrollar, que van a perder población, que van a perder negocios, que van a perder inversión, y va a haber otros donde sí se van a desarrollar. Yo les podría decir, después de un tiempo, vamos a pensar, aquí todos estaban más o menos iguales. Una vez de que pasó tiempo, hay unos lugares que sí se desarrollan y otros que no. ¿Dónde creen que se vive mejor? ¿En los lugares altos o en los bajos? Pues desde luego que en los altos, ¿no? O sea, por eso es que la gente emigró. O sea, ¿dónde se vive mejor? Pues en la Ciudad de México o en un barrio, digamos, de clase media, como, no sé, la Colonia del Valle, o en la Mixteca, oaxaqueña. Pues quizá, vamos a pensar, quizá hace 150 años no había mucha diferencia, porque había más o menos, pues el barrio de San Ángel era básicamente el mismo, ¿no? Pero ahorita, una vez de que hay ese proceso, pues hay lugares que sí se desarrollaron y otros que no. Eso, digamos, es algo que ya se sabe que va a pasar. Entonces, lo único que hay que hacer es permitir que eso suceda y permitir, digamos, fácilmente la migración de los lugares que fueron más afortunados, de los menos afortunados a los más afortunados, en lugar de impedirla y decir, no, pues ya no vengan para acá. No, pues sí, tu lugar donde tú vivías, ahí no se desarrolló, no hay, o sea, por las razones que vimos, por el tema agrícola, por el tema industrial, no hubo desarrollo, y al final los lugares que se desarrollaron fueron estos. ¿Quién iba a pensar para un alemán que vivía en una ciudad muy importante como Berlín en el siglo XIX, ubiquémonos en 1850, en Prusia, vamos a pensar, peor aún, en ciudades con grandes catedrales, que al final sus nietos iban a acabar viviendo en Nueva York, cuando Nueva York en ese momento era un pueblo, ¿no? O sea, pues eso era algo que no tenía ni universidad, ¿no? Y resulta que después de apenas 40 años, pues esas personas que ya tenían pues donde había un desarrollo, una civilización milenaria de mucho tiempo, pues resulta que son ciudades que se quedaron estancadas e incluso algunas empezaron a decrecer, por la razón que haya sido. Y de repente son alemanes que emigraron a Estados Unidos y viven en Nueva York, y Nueva York se convirtió en la ciudad más grande del mundo. ¿Quién lo hubiera podido predecir en 1850? Nadie. Ningún burócrata, ningún planificador y ningún urbanista. Eso era imposible de hacer. Lo que había que hacer simplemente es, pues si de repente hay ciertas señales, pues deja que suceda. O sea, porque eso, entonces si hay un alemán que se quiere ir a vivir, o hay un irlandés que se quiere ir a vivir a Boston, dale chance. O sea, sí puede, y no digas, ya no vengan para acá, ya no cabemos, ya no hay agua. Claro que cabemos, claro que hay agua, y qué bueno que hay un polo de desarrollo que pueda atraer a personas de lugares que por la razón que sea, además son razones bastante complejas, en algunos casos incluso yo les diría inexplicables, pero que así pasa, que por alguna razón no se desarrollan o se están, ¿no? ¿Quién iba a pensar que ahora las ciudades más dinámicas del mundo están en China? O sea, pues eso es un tema, digamos, es algo un poco raro, o sea, eso es algo que no se, es decir, que no estaba predicho, ni siquiera hace 20 años, ¿no? Ahorita las ciudades más dinámicas que consumen más energía, que consumen más gente, que generan más riqueza en el mundo son justamente las ciudades que están en ciertos lugares de China, son las ciudades ya más grandes del mundo, y hay más de 6 ciudades de más de 25 millones de personas. Eso es algo que hace apenas 20 años no existía, y claro, eso está asociado a algo muy complejo, que es que la mitad de todo lo que tenemos puesto ahorita pues es hecho en China. Eso tampoco estaba predicho. Hay una relación entre el hecho de que yo tenga mi camisa que compré en Walmart y que está hecha en China, con que esas ciudades se desarrollaron más. Es un proceso bastante complejo, es decir, no es un tema que fácilmente se puede interpretar o que se pueda decir, no, pues digamos, de que el planificador de esa ciudad de China diga, no, es que aquí nada más vamos a crecer hasta aquí y hasta aquí hay el límite de la ciudad y la gente va a vivir acá, esta es la zona industrial, aquí los usos de suelo no están permitidos. Pues al final, si creció, pues fue porque hubo un mexicano
que compró una camisa y eso ayudó a que esa ciudad se desarrollara un poquito más, ¿no? No sé si lo que intento hacerles ver es un poco como la complejidad que tiene que ver el desarrollo y el auge y la caída de las ciudades, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, nosotros hicimos ya para ir terminando esta plática, un mapa de la Ciudad de México, un poco para ubicar cómo funciona. Claro, es muy preliminar, es un estudio que estamos haciendo nosotros. No vino por aquí Daniel, el arquitecto que se aventó todo esto. Bueno, pues ya, porque me esté viendo en Nox TV. Bueno, aquí lo que tenemos es la ciudad, el mapa de la Ciudad de México, y lo que encontramos, no sé si puede, no se alcanza a ver bien, pero bueno, se los explico para que quede claro. Es decir, aquí hay una línea que divide dos cosas, las zonas de más valor, que son hacia el sur oeste, y las zonas de menos valor de la ciudad, ¿no? Y hay una relación original muy sencilla. Y aquí es justamente lo que pusimos en esta gráfica, que es que la parte más baja de la ciudad es la zona que más se inundaba. Es decir, la Ciudad de México tuvo inundaciones muy importantes durante mucho tiempo. La última fue, me parece que en 1941, más o menos, digamos, había un tema, pues, era un lago, ¿no? Entonces se inundaba. Y entonces, ¿qué era lo que pasa? Que la gente que tenía más recursos iba a vivir a las ciudades a los puntos más altos. Y entonces encontramos que hay una correlación directa entre la altura del lugar donde vives y el precio es decir, Iztapalapa, Valle de Chalco es el más bajo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Texcoco, bueno, antes de Texcoco, Chimalhuacán, ¿no? Que es y las zonas, pues, más, digamos, de más plusvalía, las lomas, incluso la misma, toda esta zona, digamos, que es un poco donde está la sierra, la zona donde no se inundaba, que está más lejos del lago, resulta que es la zona donde se vive bien. Además es donde tiene los mejores servicios, es decir, hasta hace poco tiempo el periférico como un lugar libre, pues solamente va de aquí a Cuemanco, ¿no? Es decir, ya después el periférico, claro, ahorita supuestamente ya da toda la vuelta, pero el lugar donde tú puedes circular más o menos decentemente, pues es esta zona, básicamente, donde tienes puentes, donde tienes una serie de cosas. Tú ya después de Cuemanco quieres seguir avanzando por el periférico y pues ya, yo creo que yo nunca lo he recorrido, pues está lleno de semáforos, no ojalá de repente no está pavimentado, bueno, ya está todo pavimentado, pero digamos, no ojalá, es decir, no está lo suficientemente bien integrado. El metro también, que es algo que usa, no, o sea, uno pensaría el metro tiene que ver con pues con el uso de personas con un ingreso un poco más bajo. Es falso, realmente el metro está solamente en un área muy pequeñita de la ciudad y básicamente prácticamente todas las estaciones del metro de la Ciudad de México están en esta zona, en la zona poniente. Hay algunas poquitas que ya han estado poniendo, por ejemplo, Pantitlán y hacia allá, que ya empieza a haber algunas, pero la mayor parte de las zonas, digamos, de mucho más desarrollo, de mucho más infraestructura, de más universidades, está justamente en la zona sur poniente, ¿no? ¿Puedes poner la siguiente? Pues muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta, duda, algún arquitecto que tenga alguna reclamación sobre lo que estuvimos opinando. ¿Nadie? Sí, a ver, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias, Sergio. Oye, ¿qué está pasando actualmente con porque parece ser que hay una como desurbanización con lo de la pandemia, con el virus ¿no? Pues con el COVID. Y parece ser que mucha gente sí está prefiriendo irse para no contagiarse a lugares que son menos densos. Y es un fenómeno que pasó desde el año pasado y que todavía está pasando, ¿no? Y parece ser que es una tendencia. Esta tendencia va a revertirse y va a seguir con el ciclo normal que nos dijiste, o ya es una tendencia que por la tecnología, por el internet, por el home office, ya se va a quedar.
Sí, yo creo que es una pregunta más, qué bueno que la comentas porque se me pasó comentar, bueno, que me pasó mencionarla. O sea, si hay me parece que siendo serio, si hay una posibilidad que eso suceda, ¿no? O sea, lo que hemos visto es que es como el gran triunfo de las ciudades, ¿no? Ahora, claro, si tú ya tienes lugares de infraestructura donde hay internet, donde estás, una serie de elementos que tampoco es tan fácil que se den, pero sí se están dando, donde tienes buena comunicación, donde tampoco estás tan lejos de las ciudades, ¿no? O sea, tampoco estás viviendo en medio del Sahara o del desierto no sé, de Atacama, ¿no? De Sonora, ¿no? Si estás en lugares más o menos cercanos a algunos polos, cerca de algunos centros comerciales, ¿no? Entonces, y segundo, un tema bien importante, hay también cierta flexibilidad laboral. Acuérdense que yo parto un poco del hecho que desde que vivimos o que hemos vivido desde los años 30 y 40 como sistemas en todos sentidos muy rígidos, fronteras muy rígidas, sistemas autoritarios también muy rígidos, todo muy normado y, por ejemplo, la ley laboral muy normada, entonces tú llegas a tu chamba de 8 a 12, la ley federal del trabajo te protege, te permite, las vacaciones son solamente en tales meses. En la medida en la que eso se empieza a romper, pues entonces tú ya puedes decir, oye, pues yo ya estoy en mi casa, hago home office, y el tema del horario, tengo un sistema de trabajo mucho más flexible, toda mi actividad también está metida en un tema de mucho más, de mucho más flexibilidad. Y entonces yo pensaría que lo que podemos esperar es que sí haya como otra vez como cierta tendencia de irnos, ya no necesariamente al campo, pero sí a lugares, lo que podrían ser como los suburbios de las ciudades, ¿no? O lugares cercanos a las ciudades, con lugares más, con muy buenos servicios y lugares donde tienes, y lugares con menos densidad de población. O sea, como que sí es una tendencia que yo digo, no, como les comento, no tenemos una bolita de cristal, pero yo creo que es una tendencia que sí, que sí podemos esperar que suceda, ¿no? Ahora con el tema de la pandemia, que yo creo que es un tema que va a tener como un efecto de mucho más largo plazo, más de este año, que vamos a pensar que este año las cosas ya estén más o menos normalizadas, pero estos efectos de decir, pues yo ya probé que puedo trabajar bien desde mi casa, yo ya probé que puedo tomar clases desde mi casa, yo ya para qué quiero vivir en un departamentito pequeño en la ciudad, si yo puedo trabajar, si me pueden, por ejemplo, hay un tema que hay toda una revolución, si cuando yo compre ya no tengo que estar ni siquiera cerca de mi lugar de trabajo porque yo trabajo lejos o trabajo en línea, y también puedo no estar tan cerca de las tiendas, porque ya todo me llevan a mi casa, ¿no? Y entonces, ¿en dónde es donde surge el tema central de estar cerca de la gente? Justamente lo que estamos haciendo ahorita, que eso sí es forzoso, o sea, sí hay una gran diferencia, que es la interacción con las personas. Por ejemplo, se ha probado, bueno, hay muchos estudios, pero hay como ciertas tendencias que todos conocemos, donde más o menos, depende de las escuelas, pero bueno, el tema de homeschooling, del tomar clases en línea, ha funcionado, pero donde hay un tema donde que los niños, los profesores y todo el mundo ya está un poco cansado, es que la gente quiere socializar, ¿no? Entonces eso, claro, es distinto una sociedad donde tú te juntas para socializar que cuando tienes que estar metido ahí porque es donde tienes trabajo y donde están los bienes donde tú vendes o también donde tú compras. Entonces ya el enfoque cambia y yo lo que pensaría es que lo que va a hacer es que la concentración de las ciudades van a seguir siendo el centro general de desarrollo, pero la concentración de las ciudades va a ser un poco menor. ¿Qué tanto menor? Quién sabe, pero yo se esperaría que un poco menor, ¿no? Es decir, yo creo que muchos barrios, por ejemplo, hay un dato que en Londres, por ejemplo, la zona central de Londres en la pandemia decreció con un porcentaje importante, ¿no? No sé si el 20%, pero un porcentaje bien importante de la zona central de Londres, ya la gente no vive ahí, los precios de los bienes raíces en esa zona han bajado de precio y aparentemente eso será ya de una forma bastante, no solamente temporal, uno esperaría que sea más o menos de una forma, no te digo que permanente, porque en esto, pues como vemos, no hay nada permanente, de repente hay ciudades que surgen, que bajan, hay tendencias, un poco lo que hemos platicado es que lo mejor es estar un poco como atento a las tendencias y permitir que si algo está sucediendo, pues que suceda, o sea, eso no está mal, si de repente empieza a ver en Coyoacán, siempre pongo el ejemplo de Coyoacán, pero más restaurancitos, pues es un lugar de fiesta, pues ya quien vive en Coyoacán, pues es un lugar donde
pasan cosas, ¿no? O sea, tú quieres vivir, no haya ruido, pues hay muchos otros lugares, ¿no? Aquí es un lugar donde se vive, como en los barrios más importantes del mundo, donde pues, hay ruido, hay restaurantes, hay pues, un poco de más contaminación, es un poco más latoso, pero tú vives en un lugar vivo, ¿no? Entonces, bueno, contestando a tu punto, yo creo que sí, yo sí esperaría como un cambio de tendencia con la pandemia en todo el tema, en toda la mecánica urbana, ¿no? Sí, yo sí creo que va a suceder, ¿no? Sí. Oye, Sergio, hablaste como de un tema así como de control, ¿qué opinas del presidente? No, mejor no te digo. Bueno, es un tema que ya hemos platicado mucho, ¿verdad? Entonces, no, o sea, a ver, pero entonces, digamos, ¿cómo sería el desarrollo de las ciudades? ¿Cómo lo ves tú entonces? Y si eso influiría en temas así como pues, de libre interacción, ¿no? Que es lo que hemos platicado varias veces, ¿no? Hay una libre interacción, hay desarrollo de las personas, ¿cómo ves ese desarrollo de las ciudades entonces? ¿Como que se concentre la gente en las ciudades, aunque sea regadas? O sea, que se amplíen las ciudades. O sea, un poco como son justamente procesos como un poco espontáneos, muy difíciles de predecir y de regular, ¿no? Entonces, yo te repito un poco, en la medida en la que eso hagas libre, por ejemplo, yo te pondría algo, porque todo el mundo, y eso sucede ahora, está muy de moda, que todos los políticos y todos los planificadores quieren generar un Silicon Valley, ¿no? Eso es así. Hasta cualquier presidente municipal dice, no, pues ahora ya voy a hacer aquí un centro, un pool, o ¿cómo le llaman? Un clúster tecnológico, ¿no? Entonces traen 2 computadoras y traen, ya nos dio ese clúster tecnológico porque Silicon Valley. O sea, para que ese proceso suceda, es un proceso, o sea, yo les diría casi que, pues es muy difícil que ese proceso se da. Hay un tema espontáneo y quizá tú por querer forzar que se dé eso, pues estás impidiendo o no estás viendo, justamente hablando de interacciones libres, que se generen otros procesos, igual y la vocación del lugar no es tecnológica, igual pues ahorita yo traje un pulquito, y resulta que es pulquera, ¿no? O sea, pues el tema, ya el pulque está de moda, hay restaurantes en la Condesa, y resulta que otra vez es un mini clúster pulquero. ¿Quién lo iba a pensar? Que ya el pulque que nadie consume, y otra vez o sea, y resulta que tú tienes un clúster más pequeño, muy desarrollado, de que genera mucho valor agregado, y pongo una tontería de ejemplo, el pulque. O sea, pues así fue, ¿no? Así fue, entonces, pero claro, siempre los políticos intentan como, no, a ver, normar, decir por dónde van las tendencias, y qué pasa, que a veces no está mal que experimenten, pero sí debe haber un desarrollaron, pero realmente que el país que se desarrolló mucho más no fue Argentina, sino fue Estados Unidos. Eso, ¿quién lo hubiera planeado? ¿Quién hubiera pensado que ahorita es China y que pronto va a ser la India? O que a la gente le encanta venir a oír, a tomar temas holísticos a Tepoztlán, pues eso es un tema que si Tepoztlán surgió o tiene ese tema, pues hay que aprovecharlo, es una ventaja que se tiene, aunque el presidente municipal ya ha dicho de que eso tenía que ser un clúster tecnológico porque su hijo viajó a Silicon Valley y pensó que ahí tenía, o sea, pues igual o sea, ahí no se dio ese proceso, o sea, en la medida en la que tú tengas más libertad en ese proceso, me parece que el desempeño final será mucho mejor, ¿no? Sí. Muy bien, a ver, hay otra arquitecta. Yo sí soy arquitecta. Ajá. Entonces, bueno, un poco o sea, yo coincido contigo en que no es posible como urbanista ver hacia dónde van a ir las ciudades, ¿no? Como
Ahora, tampoco como economistas, ¿no? Porque tampoco puedes como definir tan fácilmente hacia dónde, como economista, lo que tú decías, ¿no? O sea, finalmente es un proceso natural que las mismas sociedades van pidiendo, ¿no? De manera natural. Pero lo que sí creo que sí hace la diferencia cuando interviene, aunque yo no soy urbanista, pero que en la que sí intervienen los urbanistas es como en que esos lugares que van creciendo puedan irse como planificando de una manera funcional y bella, sobre todo, porque además la belleza genera atracción, ¿no? Claro, o sea, que funcione bien una ciudad y que sea atractiva para vivir es un imán, ¿no? Entonces, o sea, sí jala, no sé, Woodlands, ¿no? Es el típico ejemplo que como ha ido creciendo de una manera muy, en general, ¿no? Las ciudades gringas lo han hecho muy bien, ¿no? Que van creando como pequeños polos de atracción, que eso sí creo que tienen que ver mucho con un buen urbanista, pues generan que más gente quiera llegar a ese lugar, ¿no? Y donde no está planeado y donde no está diseñado y donde no está bien ejecutado, pues pierden valor, ¿no? Las ciudades. Sí, o sea, yo creo que debe haber un tema de normas estrictas, ¿no? Pero es muy distinto un sistema de normas que tienen que ver pues, de qué tamaño son las calles, incluso de temas estéticos, qué acabados deben de tener, si hay una uniformidad, ciertas normas, y es muy distinto el concepto es una diferencia muy sutil, pero en el fondo es una diferencia muy importante entre planificación. O sea, la planificación me parece que es algo que hay que quitarnos de la mente. O sea, las sociedades centralmente planificadas es lo que se llamaban socialismo, para decirlo claro, y esas fracasaron contundentemente, ¿no? O sea, es decir, planificación, eso no hay forma, una sociedad tan compleja, tan diversa, con personas tan distintas como las que estamos aquí, pensar cómo vas a vivir en 20 años, eso es imposible, eso no se puede. Y además es un tema, digamos, donde los políticos y los urbanistas como que han pecado de una gran soberbia, ¿no? Decir, no, yo voy a decir cómo vas a vivir tú, ¿no? En un tiempo. Y tú, mira, eso ni lo sabes. Y además, quién sabe si yo esté de acuerdo, ¿no? Es un poco como hablaba Le Corbusier, que llegaba y le decía a los hindús, oye, pues tú vas a tener aquí tu casita, aquí vas a tener tu vaquita, a ver, eso ya veré yo, ¿no? ¿Sí me entiendes? Y desde luego tú vas a los lugares que el diseñó Le Corbusier, son un total desastre. Como es un desastre, el 35% de la población de México que vive en asentamientos irregulares. El responsable de los asentamientos irregulares es el Estado autoritario que planificó algo que no estaba preparado para una realidad. O sea, estaban bajo la lógica de que no hay servicios, que la gente no venga, entonces no te reconozco, pero ¿qué es lo que pasa? El trabajo estaba ahí y la gente iba a llegar a fuerza. Entonces iba a llegar a la buena o a la mala. Entonces, gracias a esos urbanistas, la gente tuvo que llegar a la mala. Y entonces tienes una parte muy importante de la Ciudad de México, por ejemplo, que es la zona poniente, pero la zona nororiente, pues donde los servicios ya han mejorado un poco, pero siguen siendo muy malos. Por ejemplo, no hay parques, no hay accesos, no hay nada, y donde vive ya ahorita incluso más del 50% de la población de la zona metropolitana. La zona metropolitana de la Ciudad de México, digamos, de todos más o menos tiene 21 millones de habitantes, y en el Distrito Federal, que es la zona, digamos, que tiene un nivel, por poner un dato, ¿no? Que tiene un nivel de ingreso más alto, que está dentro de este mapa que les puse justamente más hacia el oriente, hacia el poniente sur, viven más o menos 9 millones de personas. Significa que ya más de la mitad de la población de la Ciudad de México viven en asentamientos digamos, de bajo nivel de desarrollo, muchos de ellos irregulares, gracias en gran parte pues a un exceso de planificación. Yo siempre digo, no es a una falta de planificación, sino es a un exceso de planificación, ¿no? Ustedes saben, por ejemplo, ya con eso acabo, que por ejemplo el uso de suelo en Coyoacán, claro, nos van a decir, pues ustedes cómo lo hicieron, luego les cuento cómo lo hicimos, pero el uso de suelo en Coyoacán, sobre todo en la zona a ver, del otro lado de la calle, es una casa cada 1,000 metros. O sea, tú tienes 1,000 metros, solamente puede haber una oficina o una casa. ¿Alguien lo respeta? Desde luego que no. Y ese uso de suelo ha estado así desde el año 82. O sea, bueno, ¿a quién se le ocurrió? Pues a una autoridad, desde luego, asesorada, insisto, por un urbanista. No, es que aquí la gente debe vivir como en las casonas antiguas, en la época de Diego Rivera y la Casa Azul y Frida Kahlo. Y pues bueno, es que eso fue hace
cuando era un pueblo, ahorita eso ya no sé si me explico. Entonces, o sea, el concepto de planificación me parece que, o sea, norma sí, planificación me parece que no, es algo que me parece que es algo muy, como muy negativo, ¿no? En general, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias. Bueno, un tema en la página, ojalá puedan entrar a la página, bueno, en el evento de Nox, allá va a haber muchos links, un poco esta plática va a estar allá arriba para que si quieren bajar algún documento y también justamente algunos artículos que tienen que ver sobre estos temas que estábamos platicando, pues están libres, la mayoría no tienen ni siquiera costos no tienen, o sea, están libres, ya lo subimos en esta página, la página Incognitives, y ahí pueden bajar y bueno, y los invito también a las siguientes pláticas que vamos a tener sobre este tema. Esta fue la primera, vamos a hacer un ciclo de 6, entonces bueno, pues ojalá que les haya sido útil y pues los invito a las siguientes. Muchísimas gracias.